ideas. Incluso no se atreve a pasar al ala sur del Palacio del Congreso, porque en el ala sur está su padre, que es senador. Aquí está Rogelio Alfonso Henao Lanza, con nosotros, que es diputado, tercer periodo, segundo. Tercer periodo, Henao. Y es presidente de la Comisión de Cámara de Cuentas, que va a iniciar ya las entrevistas para escoger a los nuevos integrantes de Cámara de Cuentas. Y esta conversación es interesante, entre otras cosas, pero ese es un punto importante porque a él le tocó hacer el trabajo en la anterior, en esa preselección que hace la comisión. Y bueno, y comenzamos por ahí dando los buenos días a Rogelio Alfonso, que es un colaborador que ha huido de este programa, no entiendo. Siempre contento, ¿verdad?, de estar a diario aquí en este equipo, saludar a la audiencia. Rogelio Alfonso, ¿y te sientes frustrado que ustedes, Comisión, Cámara de Diputados y Senado, le fallaron al país ante todo lo que ocurrió con esta Cámara de Cuentas? Bueno, el Congreso tiene una deuda pendiente con la sociedad, es elegir una Cámara de Cuentas que funcione, que cumpla su rol. En pasados procesos, los resultados no han sido los mejores en el actual y en otros periodos. Hay una deuda pendiente del Congreso en elegir una Cámara de Cuentas que cumpla con su rol y las aspiraciones que tiene la sociedad. Y estamos trabajando desde la Cámara de Diputados. La elección de la Cámara de Cuentas es un proceso bicameral. La Cámara de Diputados postula externa al Senado y el Senado es quien finalmente elige. No es un proceso como en la Junta Central Electoral, que solo es el Senado, los embajadores, que eso lo ratifica el Senado. En el caso de la Cámara de Cuentas y en el Defensor del Pueblo, la Cámara de Diputados postula al Senado y el Senado elige. El proceso avanza positivamente. Hasta el día de ayer hay 144 postulantes inscritos en la Cámara de Diputados. El plazo vence el próximo 28 a las 4 de la tarde, así que todo el que todavía esté interesado y reúna los requisitos que establece la ley y la Constitución sobre ser miembro de la Cámara de Cuentas puede pasar por el Congreso a depositar su expediente. Fue un error, no recuerdo, conversamos aquí, pero ahora no recuerdo cuál era tu posición, si era de juicio político a esa Cámara de Cuentas o no. Recuerdo que una gran controversia. ¿Era el juicio político? ¿Debió hacerse juicio político? ¿Se falló en eso? Bueno, el tema se politizó. Hubo una comisión especial conformada por diferentes partidos políticos a solicitud en ese momento de los diputados José Horacio, Gustavo Sánchez de la oposición, y esa comisión especial llegó a una conclusión de faltas graves en los miembros de la Cámara de Cuentas. Sí. Se necesitaba una mayoría especial de 2/3 partes de la matrícula, 127 legisladores, que ningún partido en ese momento los tenía. La Fuerza del Pueblo tomó una posición radical en contra y el PLD también tomó una posición radical en contra y no pudo conocerse el informe, pero sí se hizo el informe, sí se estudió. Recomendando juicio político. Se encontraron faltas graves en todos los miembros para votar el procedimiento. ¿Fue un error que no se aceptara eso? Visto ahora ya en la distancia, ¿o fue correcto eso lo que resultó al final? De dejarlo. Bueno, los resultados están ahí. De esta Cámara de Cuentas. Se infiere que ustedes, los miembros que en aquel entonces entendían que el juicio político debía de hacerse, no van a votar por los que se están repostulando de nuevo, ¿no? ¿Verdad? En nuestro caso no nos vamos a contradecir. La posición que tomamos en ese momento y los hallazgos que encontramos y los diputados que aún permanecen. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Faltas graves en diferentes temas. Cada uno está un informe ahí en internet que detalla en cada uno algunas acusaciones diferentes o cumplimientos de procedimientos de la ley que la comisión interpretó como faltas graves. Pero al final es un Congreso nuevo. Nosotros hay nuevos miembros. Esta comisión va a hacer su evaluación. Nosotros coordinamos la comisión. Nuestro voto es igual que el de los otros. Nosotros solo tenemos la parte de coordinar, pero somos unos entre 15. Pero Rogelio Alfonso no vota por ninguno de los actuales miembros de la Cámara.
Vamos a Ya él dijo que no se va a mantener contradecir. los criterios que utilizamos en los procesos y bajo los hallazgos que ya conocemos del comportamiento de las acciones de la Cámara de Cuentas, vamos a emitir nuestra evaluación. Bueno, hablamos de que son inscritos ¿ciento cuánto? 144. Sí, sería bueno recrear la Sí. situación, se Aspiran. inscriben, sí, porque en principio gente eran quiere 4 nada sacrificarse. más y se habló de que nadie quería ir ahí, pero ya hay una buena cantidad. ¿Cuál es ese camino a partir de esta inscripción que termina el 28? Luego de esto viene ya inició la fase de revisión. A la comisión se han ido remitiendo por grupos de 25 los expedientes para validar que cumplan los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución. Ya ese proceso ya inició, iniciamos el día de ayer, continuamos el jueves y luego pasa la fase de la entrevista que tenemos previsto para en el mes de diciembre. Hacer las entrevistas de los postulantes. Estamos esperando, ¿verdad? Ya cerrar con un número para poder calendarizarlo. Pero tenemos como intención las entrevistas para el mes de diciembre y ya en enero y febrero la evaluación y votación. Pero hay unos protocolos que cumplir y yo veo que ustedes lo están siguiendo, se inscriben, entrevistas, todo este tipo de cosas. Pero te pregunto, la fuerza legislativa del PRM, corrígeme, creo que es suficiente para ellos elegir a esta Cámara de Cuentas. Entonces, en ese sentido, ¿en qué ustedes se van a centrar? Un poco, mira, estamos en minoría, pero mira, PRM, vamos a hacer esta cosa bien. ¿Ustedes comparten el discurso del presidente, que no sea un ex dirigente político? ¿Cuáles son los principios de ustedes? Hay un sentimiento no solamente, vamos a decir, general en la Cámara de Diputados de hacer una buena elección de la Cámara de Cuentas, independientemente del partido político. Existe ese De compromiso. enmendar el error. No, ¿sí? después del guayazo, porque están de dos nada. Bueno, uno no puede, ¿verdad?, eximirse de culpa. Nosotros postulamos unas ternas. La intención al final de las ternas, el Congreso es un órgano político, es el que encabeza la terna es la opción principal. El Senado varió en 3 de esas ternas la intención que tenía la Cámara de Diputados bajo el consenso que se llegó para aprobar unánimemente las ternas enviadas. Las ternas del pasado proceso fueron, salvo una, aprobada a unanimidad con los votos del PRM, la Fuerza del Pueblo y todos los partidos que el PLD y todos los partidos que tienen fuerzas en el Congreso Nacional. En esta ocasión también tenemos la intención de que sea por consenso las postulaciones. Nosotros estamos valorando la experiencia, estamos valorando los perfiles y no concentrándonos tal vez en un reparto ¿Y los político. partidarios? Básica, en el proceso pasado y en lo que va este proceso, los perfiles que se han inscrito, su gran mayoría son técnicos. Y vemos que vamos por el mismo camino. No hay ese candidato, como decía antes, que era el candidato de equipartido y el reparto que tradicionalmente se hacía aquí, no vemos que va por ese sentido. Va un perfil técnico de gente capacitada hasta el momento. Tú eres abogado, ¿no? ¿Verdad? Yo soy ingeniero civil. Ah, ingeniero civil. Retiro la pregunta. Dios. Rogelio Alfonso Genao. Pero al diputado, Lanza. ¿cuál es posible? Ya tú tienes 3 periodos, tienes mucha experiencia. ¿Es posible hacer una acusación de corrupción sin un informe de Cámara de Cuentas? Es complejo porque ahora tampoco hay tantos informes en esta gestión. Entonces, tenemos que relanzar la Cámara de Cuentas. Hay una nueva ley que ayuda, ¿verdad?, nuestra opinión a esos conflictos de autoridad que existían en lo interno, mejorarlo y que puedan hacer un buen trabajo y Ahora se le salen pone a al presidente, el presidente no está atado a las decisiones del Consejo como antes, sino que él tiene un poder diferente. En la pasada ley existían básicamente 5 jefes, o sea, cada uno tenía un área y era el jefe absoluto, entonces había 5 jefes. Ahora se estableció la línea de mando claro, las atribuciones del pleno, las atribuciones del presidente, las atribuciones de cada miembro individual, que van a facilitar, ¿verdad?,
a que haya una línea de mando y todo esté claro en el proceso. En la pregunta, al final, es un tema jurídico que no queremos, ¿verdad? Dar una opinión final, pero lo que sí necesitamos es una Cámara de Cuentas que funcione, que cumpla su rol de cuidar, ¿verdad?, el buen uso de los recursos públicos. Lo voy a sacar de la Cámara de Cuentas. Espera, no lo saca de ahí. Diputado. No. Él quiere, usted quiere. Yo también lo quiero sacar de ahí, pero Yo lo quiero, siga está ahí bien. entonces. Para nosotros. ¿Qué pasó sacarlo. políticamente, si tiene el dato? Porque quienes encabezan las ternas, la tradición, son los elegidos en el Senado, arriba, como se dice. De repente fueron cambiados 3 y hubo grandes discusiones y sé que el asunto bajó, vino, fue allí, fue a aquel despacho, fue a la cabeza de los partidos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque son los mismos partidos arriba y abajo, abajo y arriba. Bueno, ambas cámaras están compuestas por políticos, ¿verdad? Y al final ese tipo de decisiones, la parte política juega un rol. En el Senado, el liderazgo que llevó el proceso de elección en la parte del Senado tenía una visión, tal vez que no coincidía con la visión que tenía el liderazgo de la Cámara de Diputados, y tal vez por eso se debieron los cambios. Pero ahí están los resultados. Ahí están los resultados, que no son halagüeños, evidentemente. Ahí están los resultados. Rogelio Alfonso Henao Lanza. Lanza. Con Z. Diputado de la República, repitió. Tercer periodo. Tercero. Seguro el hombre. Y le gusta ahí como de diputado. Vegano. Sí. ¿Qué han pensado ustedes allá adentro? Yo sé que la comisión a la que perteneces es específica, pero ¿nos puedes contar de algún proyecto que venga no que venga de gobierno, sino que venga de alguna parte de la sociedad, para nosotros tratar de poder arreglar un poco el caos, al margen de la semanal de ayer, al margen de la semana, sino de nuestros congresistas, para este caos que se ha ido formando paulatinamente en las ciudades más importantes, que uno no puede transitar, o que no hay reglas para los motoristas y esto? ¿Hay algo que repose allí como preocupación de nuestros legisladores? En ese sentido, nosotros entendemos que la ley de tránsito que tenemos lo abarca todo. Al final es un tema de algunas normativas que manda que no se han hecho, otras que existen que no se cumplen. Es más el tema de fiscalización y de actualizar, tal vez actualizar la norma en ese sentido. Pero el tema del tránsito en ciudades en crecimiento como Santo Domingo, el Distrito de Santiago, tiene que ver mucho con el transporte público. Hasta que aquí no se invierta, ¿verdad?, en transporte público, ya sea metro, tranvía, el monorriel, los teleféricos, en transporte público masivo de calidad, vamos a seguir con este problema, porque nuestras ciudades no fueron diseñadas para el volumen de vehículos que tenemos. Y en el caso de nosotros, también con la cultura, ¿verdad?, del motor, que en otros países no es tan fuerte, ¿verdad?, el motoconcho. Nosotros tenemos que adaptarnos en ese sentido. Hay que invertir grandemente en transporte público. Usted es de la zona, dígame qué le parece lo que ha ocurrido con esta situación de la alcaldía de La Vega. Bueno, es una solución. Lo que hizo el Consejo de Regidores fue revocar una resolución donde se aceptaba la renuncia, y ellos tienen su interpretación y lo hacen bajo un análisis de la ley que ellos hacen. Tal vez para mí no fue la mejor salida, tal vez teníamos que modificar la ley de municipalidad y hacer un procedimiento más claro. Yo soy de opinión que el partido sugiriera una terna a la sala o una propuesta a la sala. Pero esa fue la solución que se entendió en La Vega. ¿Usted no cree que hubiese sido mejor? Los regidores en La Vega. Otras y elecciones. También tiene legitimidad porque Amparo fue la vicealcaldesa electa. Entonces, por ahí fue que vino la solución que entendió el PRM, y ya tenemos alcaldesa en La Vega. Ustedes tienen
¿Representación en la alcaldía? La están ¿En esa alcaldía? cuestionando. No La tenemos. están cuestionando. Bueno, están las vías jurídicas Y para van. Hay recursos. para eso La que Fuerza está, del Pueblo, para eso está nuestro PLD. sistema. Oye, Una cosa, ya tú tienes 3 periodos. ¿Cómo se siente un legislador en un país donde se discuten proyectos de leyes, se convierten en leyes, son promulgadas, y entonces los gobiernos, con ese, al final, son incapaces de aplicar esas leyes y nos conducen poco a poco en una rabalización institucional que padecemos? Y el ejemplo más dramático es el tránsito. Como ciudadano y ya no solo como legislador, ¿cómo usted se siente? Porque, por ejemplo, quizás ya tú estabas en el Congreso cuando se discutió todo esto de la ley de tránsito, y yo recuerdo que a uno lo invitaron a almorzar y le presentaron, el asesor principal le presentó las bondades de esa ley, pero a la hora de la aplicación lo mismo, el padrefamilismo arrasa con todo. ¿Cómo no hay cierto hartazgo de esta lo mismo, la misma cosa? No se aplica, pero también el Congreso tiene gran parte de la responsabilidad porque no fiscaliza el cumplimiento de la ley. Nuestro Congreso tiene que fortalecer en ambas cámaras su rol de fiscalizar. Para eso estamos. ¿Fiscalizar cómo? No entiendo. Fiscalizar el cumplimiento de la ley. El Congreso tiene que ir a las instituciones por velar que se cumpla lo que dice la ley, lo que dictó el mismo Congreso para que se haga. Y muchas veces, y en la mayoría de ocasiones, en las instituciones no se aplica una interpretación conveniente de lo que dice la ley, o no se aplica alegando recursos, alegando herramientas jurídicas. Entonces el Congreso tiene que velar por que esas herramientas jurídicas que le falta, complementarlo. Una modificación de la ley, vamos a modificar, pero velar que se cumpla, ¿verdad? Lo que el mismo Congreso emanó mediante una ley. Y el Congreso tiene que fortalecer, ¿verdad?, el rol de fiscalización. Hay una ley, ¿verdad?, que está trabajando desde varios años, la Ley de Fiscalización y Control del Congreso, que regula, ¿verdad?, ese proceso que en la mayoría de países existe. Aquí no está regulado, por eso está como en medio en el aire de los procedimientos. Pero, por ejemplo, ¿no se podría utilizar más el recurso de la citación? Mira, vamos a citar a tal... No, ni siquiera voy a hablar de interpelación. Invitación. Primero, comenzando por la invitación. Si tú te pones de malcriado, yo te interpelo como poder del Estado. Por eso es importante la ley, porque a veces el Congreso invita, y no invita de manera mediática, como juicio, lo invita a los funcionarios hacen caso omiso a esa invitación porque no tienen consecuencias. Pero no es el funcionario, cuidado. Perdón. El presidente. Acláranos que tú estás ahí, acláranos. Hay muchos funcionarios. Si ustedes a un funcionario, por una situación X, qué sé yo, lo que pasó en la 27 con Máximo Gómez, ¿no? Muertos y cosas, ok, invitan, un acto de cortesía, invitan, y este ministro no les escucha, no tiene el Congreso la potestad de... No hay consecuencias, y por eso es importante. De cancelarlo. No. De interpelarlo. La interpelación, perdón. Gracias, Julián. La interpelación, si el Congreso decide interpelar a un funcionario y el funcionario, al igual que a la invitación, a la interpelación, le dice que no, ¿qué herramientas tiene el Congreso? Ninguna. No hay ninguna. Por eso necesitamos la ley de fiscalización y control. Sí, no hay consecuencias. Cuidado. No hay consecuencias Cuidado. En ese o sea, sentido. si el Congreso, espérate, que esto es demasiado importante para dejarlo pasar, espérate. Sí. O sea, si el Congreso Nacional decide interpelar a un funcionario, la ley no le da al... No hay una ley que establezca consecuencias. Por eso es tan No, importante. tráigame En la mayoría de ya, países ni la puede existe, haber. por ejemplo, hay países que automáticamente un funcionario está invitado al Congreso, tiene impedimento de salida. Sí, pero tú tienes... no puede salir del país. Por ejemplo, un funcionario que esté invitado al Congreso no puede salir del país hasta que cumpla su cita con el Congreso. Aquí falta, ¿verdad?, en ese sentido. Pero espérate, que me va a salir el profesor. Acuérdate que tú aprobaste un marco constitucional. Lo que tú fiscalizas no es a un funcionario. Tú fiscalizas al Poder Ejecutivo. Así si es. tú le pides al jefe de la policía, ustedes lo mandaron a buscar y fue Chu. Chu dijo, no, él soy yo. Si Chu le voy a dar la gana de no ir, tampoco va. Porque cuando un funcionario no te va, no es que él no sabe que él se lo pregunta al presidente de la República. El
presidente usted no vaya, ya no hay nada que La hacer. leyera que Hipólito le dijo No que hay fuera. consecuencias. En la mayoría No, de por países eso. hay consecuencias si no acude Pero a es la por cita. un marco constitucional diferente. Sí, pero eso es lo que él te está diciendo. ¿Entiende? Falta No la es una regulación ley, de no la es en una fiscalización. ley, es el marco Pero ¿para qué constitucional. sirve una ley si no tiene garra? Si Por- no hay represión, sí. ¿para qué? Hay que No hay fortalecer la régimen de fiscalización Porque él del no Congreso. fi- él lo Hay que que él fortalecer. fiscaliza son las actuaciones del Rogelio. Poder Ejecutivo. Rogelio Alfonso. El periódico Diario Libre trae una historia interesante que llama mucho la atención. Que volvemos otra vez a las exoneraciones de los legisladores. Él tiene 12 Hay exoneraciones. montos tremendos, vehículos Lamborghini, los Ferrari. En algunos casos el Estado se priva de 12 millones, 11 millones, 13 millones. Y es un tema, dice quiénes importaron, legisladores siguen entregando, aquí citamos a alguna gente que entregó. En el caso de Rogelio Alfonso, parece que trajo él su vehículo, según este Son documento. otras posibilidades. Muchacho nacido en- ¿Cómo ves todo casa con esto piscina. cómo ves todo esto y qué pasó con tu exoneración? Bueno, en ese sentido hay un esquema, un sistema que funciona de incentivo de la exoneración a los legisladores. No solamente existe ese esquema para los legisladores, también existe para jueces, para militares, pero mediáticamente siempre el Congreso es ¿verdad? El centro de este debate. Nosotros debemos revisar no solamente las exenciones que se le da a los legisladores, son todas las exenciones, todo el gasto tributario que tiene la República Dominicana, que es muy elevado. El gasto tributario, como por ejemplo la ley de cine, debe revisarse. El gasto tributario de las exoneraciones a los legisladores debe revisarse. El gasto tributario al sector turismo debe revisarse. Y nosotros como Congreso perdimos una oportunidad, ¿verdad?, en el proyecto de reforma que llevó el Ejecutivo, de revisar todo ese tipo de Lo que pasa es que es un gasto poco tributario. injusto, Gracias a Dios que la Lanza, perdimos. es quizás un poco injusto tú poner unas facilidades a los diputados que evidentemente exageradas, que hace muchos años se utilizan para cosas tan lamentables como esto de los Lamborghini, de esa historia, ¿no? Quizás no es justo poner esto en el mismo cajón que tú pones, qué sé yo, las exenciones al sector turístico, al sector cine, porque esos son sacrificios fiscales que hace el Estado, por un lado, para promover el cine, la cultura, la imagen internacional, un sacrificio que yo hago para promover el sector turístico, para promover el sector arrocero, qué sé yo. Ahora, estamos de acuerdo, asunto con pero esto es que, perdóname, que uno como que desde fuera no le encuentra la lógica de que tú vas a un trabajo 4 años. Todos sabemos que todo vehículo te dan por lo menos 4 años, 3, 4 años de garantía. Entonces tú dices, bueno, ¿qué le falta a una Ford Explorer para que se te asigne a ti como diputado? Ahora tú, gracias al trabajo de tus padres y al tuyo, puedes comprarte tú una Lexus y decir, no, yo voy a usar mi Lexus. Totalmente de Ahora, acuerdo. ¿por qué no ustedes existe no legislan en ese sentido de que todo legislador reciba cuando ingresa al Congreso un vehículo nuevo, de calidad, de buenas prestaciones, pero no una exoneración para hacer lo que se hace? Estamos de acuerdo. Al final, el mecanismo que existe no lo creamos nosotros, estaba cuando, ¿verdad?, llegamos al Congreso y debe revisarse. Y en cuanto al tema de los incentivos a sectores, muchos de esos incentivos están siendo utilizados de forma abusiva. Por ejemplo, una casa en casa de campo no tiene que tener Confotur y estar exonerada de impuestos. Una casa que vale millones de dólares y todo lo que trae ahí sea libre de impuestos. Que tiene un periodo de pero el espíritu de la tiene un ley, periodo de 15 años y mágicamente los proyectos tienen ya cerca de 20 años, los renuevan. Proyectos que ya han cumplido su rol, que no generan nuevos empleos, que solo generan riqueza, no pagan impuestos sobre la renta, solo pagan un por ciento de activos. Debemos revisar. En la ley de cine, en la ley de cine, lo que pasa es que tú estás mencionándome las excepciones, las irregularidades que se deben corregir. Igual que en el sistema de los diputados. No es lo mismo que el país para promover, hace 40 años, el país para promover su turismo, diseñara esas leyes de incentivo, a que un diputado
le den cada 2 años, 2 años. una exoneración abierta. Cada 2 años. Es que estamos totalmente de acuerdo. Eso no hay por dónde hay agarrar. que revisarlo. Lo de los diputados, 100% de acuerdo que hay que revisarlo. Pero tú entiendes los niveles. Claro que de sí. una cosa a la otra. Pero cada 2 años. No podemos revisar solo un sector. Tenemos que revisar todo y corregir esas distorsiones que tenemos tanto en el tema legislativo, con el tema turístico, tema del cine, que en la ley de cine hay un sistema de retorno, un sistema de lavado comprobado, donde usted aporta una cantidad y se le retorna otra parte. Entonces tenemos que evitar y modificar. En el caso de los diputados, yo estoy 100% de acuerdo. Pero tú estás condicionando que los diputados se conozcan, si se conocen las otras. No Yo te estoy diciendo que la que se conozca no estamos condicionando. Bueno. Es una que hay que discutir todo el proceso, pero es por paso. Vamos con los diputados, totalmente de acuerdo de cambiar el sistema. Que ahora es sí. Yo estoy viendo, igual que los otros procesos. Pero el problema de ustedes es que usted dice, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro. Eso es maravilloso. Pero hay que hacerlo con todo. Entonces, claro, como tú vas a tocar parte de la ley financiera, sector financiero, parte de la ley de promoción turística y parte de tal cosa, que son las élites políticas, esto no va a ocurrir nunca. Lo único que es donde yo quiero insistir es que es diferente a un exceso, a una incongruencia, a un error que tenga la ley de incentivo al turismo, como ese que tú acabas de mencionar, que no es mentira, ahora al absurdo. Porque una cosa, esto es un absurdo, que una persona necesite cada 2 años una exoneración para un vehículo. Tú sabes lo que es un vehículo de 2 años. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo que el sistema de exoneraciones a los diputados no es funcional, no es racional y necesita una modificación profunda, asignación de un vehículo. Pero el problema es la coma. Por ejemplo, a los diputados no se le asigna vehículos, la mayoría son cero, nada de vehículos. O sea, la mayoría son de lugares lejanos. Yo, por ejemplo, mi provincia está a 160, que 160 kilómetros. De vehículos, además de no, sustituir el sistema. Lo que quiero decir que no existe, que no hay un vehículo para un diputado. Vamos a sustituir, como usted planteó, a asignarle un vehículo o a una compensación por uso de vehículos. Cualquier otro sistema. Estamos totalmente de acuerdo. Pero tampoco podemos dejar verdad que hay otros incentivos fiscales que existen, porque al final siempre cíclicamente se ataca al Congreso Nacional por ese incentivo, pero no revisamos Rogelio, los otros sectores. Por el absurdo, Rogelio, es que no es lo mismo que critiquemos que la ley de incentivo turístico tiene aspectos como el que tú destacas que deben ser mejorados. No puede comparar. Pero fíjate cómo hoy esa ley de incentivo, caramba, tiene por lo menos el mérito de que hoy el ferrocarril de la economía dominicana es el turismo. Ahora, comparar esto con este absurdo, porque no es que tú dices, no, es que los legisladores tienen muchos privilegios. Por ejemplo, un privilegio que se puede discutir, el seguro, un seguro de salud especial. Eso se puede discutir, pero es un seguro para su salud. Ahora, hay cosas que no hay por dónde agarrarlas. Bueno, Alfonso, ¿desde cuándo es la ley que dijo que eran 2 en vez de 1? ¿A partir de qué año? ¿Cuándo fue que se aprobó eso? No tengo. Los años no. Recuerdo el argumento, 90, me parece. Recuerdo el argumento de que se acababa, como tenían que recorrer grandes distancias. No duraba, entonces necesitaban que fuera cada 2 años. Yo estoy viendo aquí una Range Rover del profesor Eduardo Hidalgo, que era diputado. No salió ahora, ¿verdad? Sí. Hidalgo no salió ahora. No fue electora. No. Entonces Eduardo Hidalgo, una ranch, el Estado dejó de percibir 3.111.000. Una ranch de $127,000. Eso es mucho cuarto, ¿verdad? Sí, estamos totalmente de acuerdo con revisar el gasto fiscal en todos los sentidos y empezando, ¿verdad?, por el del Congreso. Y hay Lamborghini y Ferrari. Yo estaba leyendo, los Lamborghini y Ferrari se meten en... Yo lo leí, lo volví a leer y digo, pero puede ser, yo estoy leyendo mal y me puse los lentes. Que a veces el Estado se priva de 12, 13 millones de dólares. De pesos, perdón. 12, 13 millones de pesos. Por ejemplo... De pago de impuestos. En el pago de impuestos, correcto. Y aquí hay mucha gente que con una situación que la entregó, ¿no?
Por ejemplo, Emanuel Morales Paulino, no sé quién es, un Lamborghini Aventador, en inglés se dice de forma más bonita, 12.629.843 pesos se priva el Estado de recibir. Y así hay otro, y en los Ferrari los montos son similares, lo que es una barbaridad. Incluso eso podría empezar o por comprarle una cada 4 años, o al menos que le quiten que nada más sea una cada 4 años, que son 2. No, hay varios caminos. No, en el tema de la Agregar reforma un vehículo. tributaria se estaba, como ¿Qué se planteaba? planteaba lo interno, con la compra de un vehículo para Los 4 años. No O sea, cada 2. No. Oh. El vehículo, el Congreso asignarle un vehículo durante el periodo. Le compramos. Así es lo más barato. Porque es que la privación es enorme. Pero no es solamente las exoneraciones. Tú tienes, por ejemplo, un plan de... Tú me obligas a mí a una AFP, a un plan de pensiones, que me va a dar una miseria cuando yo termine. Pero tú te obligas a ti a en 1, 2, 3 periodos irte con todo el salario de un diputado. Tú eres diferente a mí, tú eres un principito, no me refiero a tu persona. Los diputados son principitos y los senadores. Entendemos. Pero eso está en otros lugares también. No justificando Está la bien, ley. pero yo lo sé. Hay otros órganos que tienen eso. O sea, hay una AFP pública para el pueblo y hay un sistema de pensiones En el 2016 exclusivo el para el sistema de Congreso. pensiones del Congreso varió y los privilegios que no son tanto, tú tienes que seguir cotizando. Por ejemplo, yo tengo que esperar, tengo 35 años de edad. Si salgo ahora del Congreso, tengo que cotizar durante los 25 años, compensar, y la pensión, no importa los periodos que tenga, tengo que esperar a los 60 años. No importa si usted tiene 7 periodos, si no tiene 60 años. Y eso está aprobado ahora. Sí, desde 2016, y sí. aplicándose. Y ese- Los porcentajes de la pensión varían bastante. Hay un tope de un 60% del salario para la pensión, porque como estaba concebido no era sostenible financieramente. ¿Y Y eso se también indexa? los aportes, no se indexa. Los aportes de los diputados a ese sistema de pensión es mucho mayor al porcentaje. Por ejemplo, actualmente del salario del diputado, 45,000 pesos van a ese fondo de pensión, que porcentualmente es mucho más de lo que toca en el sistema tradicional. Antes se iban con un periodo y se iban con todo el dinero. Exacto. Todavía se va así. No. Ahora, un periodo tiene que cumplir los 60 años, y cotizar durante el periodo se va con un 25% De salario. Tú sigues cotizando, pero te vas con el con la el pensión. 25%. Lo que no me pasa a mí. Yo me voy con la pensión cuando me muero. Hay Por otras ejemplo, instituciones que tienen el sistema El constitucional se van con todo. con todo y un periodo y el Con un salario. periodo y se van con todo el Es monto. una vaina. En la mayoría de Creo que la extrapoderes. Suprema también. Que la Suprema se van con un periodo con todo. Sí. Con el Este sueldo país es una completo. incitación a la Las altas delincuencia. cortes. Se llama así. Las llamadas incitación altas cortes. a la delincuencia. Entonces, Rogelio Alfonso, las inscripciones para Cámara de Cuentas hasta el 28 de este mes de noviembre. Hasta el 28 a las 4 de la tarde tienen los interesados para postularte ante la Las Cámara. entrevistas iniciarían. En el mes de diciembre, luego que tengamos un número final de postulantes, vamos a anunciar, ¿verdad?, a decidir sobre la fecha exacta. Pero todas las entrevistas se van a realizar en diciembre. Es la aspiración. Es la intención. Para elegir en... O sea, que hay gente que se va a tener que aguantar por las vacaciones si quiere ser miembro o miembro. Así es, nosotros vamos a trabajar lo más que podamos en el mes de diciembre. En ese sentido, tenemos como meta el proceso pasado, Hasta el 22. que envió las ternas, la aprobó la Cámara de Diputados en el mes de marzo. Nosotros tenemos como tope, ¿verdad?, también hacerlo a más tardar marzo. A más tardar marzo. O sea, que tendríamos Cámara de Cuentas El año que en viene. abril, mayo. Esa es la intención. Antes de abril. Antes de abril, porque esta se juramentó en abril Sí, pasado. exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahí está la explicación. Nueva Cámara de Cuentas luego de las entrevistas. ¿No le va a vender un martillo? Claro,